Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania sobre estrategias de trading. Hoy vamos a hablar sobre cómo operar en mercados laterales. Bien, lo primero que tenemos que tener claro al operar en mercados laterales es sobre todo primero identificar qué tipos de mercados nosotros podemos llegar a esperar. Y aquí es obvio que los dos tipos de mercados principales que podemos tener son, por un lado, mercados tendenciales, de los cuales pueden ser mercados alcistas o mercados bajistas, y propiamente dicho los mercados en rango o mercados laterales. Es muy importante que entendamos en qué fase de mercado nosotros nos encontramos, porque operar en mercados tendenciales va a conllevar una serie de herramientas que son diferentes que lo que son la operativa en mercados en rango. Y dicho de otra manera, normalmente los mercados en rango se operan con herramientas diferentes a mercados tendenciales. ¿Qué es lo que normalmente nos sucede cuando estamos haciendo trading? Pues que nosotros tenemos una operativa y esta operativa está muy acomodada al tipo de mercado que nosotros estamos identificando. Si nosotros operamos en tendencia y la tendencia se va acabando, lo que normalmente sucede es que nosotros aplicamos las mismas herramientas a pesar de que el mercado ha comenzado a dejar de ser tendencial, y es cuando nosotros encontramos la mayoría de las grandes pérdidas. Es decir, la mayoría de los drawdowns o máximas pérdidas que experimentan los traders viene acompañado de cuando ellos están operando mercados con un tipo de dirección y esta dirección se acaba y comienza una fase lateral. Ahí es donde normalmente se suelen encontrar una gran cantidad de pérdidas. Por eso es interesante entender en qué fase de mercado nos encontramos y a partir de aquí aplicar las herramientas adecuadas a esa fase de mercado. Un poco para que entendamos y recordemos una onda muy fácil y una onda clave del mercado. Esto forma parte de la descripción de las ondas de Elliott, que representa muy bien las diferentes fases por las que pasa cualquier mercado. Y hablando de mercado ya no solo hablo de índices, sino hablo de cualquier acción, cualquier divisa, cualquier futuro, cualquier tipo de cotización. Siempre intentamos ver que hay cuatro grandes fases. La fase 1, fase de suelo, mercados precisamente en rango, mercados laterales, donde el precio se estabiliza después de haber hecho una caída, comienza a encontrar soportes. Sin embargo, todavía no viene el impulso comprador que le haga subir, con lo cual nos encontramos en un mercado en el que ni sube ni baja, se mantiene en fase lateral. Luego se produce la rotura de esa fase lateral, empieza la fase 2, la fase de expansión, fases con precios alcistas, hasta que llega un momento en el que el ímpetu comprador comienza a agotarse. Sin embargo, todavía hay presiones por intentar entrar en el mercado, comienzan a haber máximos que no son crecientes, mínimos que se estabilizan, hasta que llega un momento en el que la fuerza compradora se acaba y comienza la fase 4, que es la fase de caída. Fijaros que lo que nosotros estamos hoy identificando como mercados laterales son precisamente los que están en la fase 1 y los que están en la fase 3. ¿Qué sucede con estas fases? Que estas fases suelen durar normalmente en índices medio año y nosotros lo que nos estamos acostumbrados es a fases 2 y fase 4, fases expansivas que suelen durar 6 años, fases recesivas que suelen durar 2 años, y como siempre hemos estado acostumbrados a operar este tipo de fases, porque son las que normalmente pueden durar más, cuando entramos en fase 1 y en fase 3 es cuando no sabemos muy bien cómo enfocar los mercados. Por eso es importante entender las fases en las que nos encontramos. ¿Por qué se caracteriza un mercado tendencial, sea bajista o alcista? Sobre todo por cómo son sus máximos y cómo son sus mínimos. En un mercado alcista tenemos máximos crecientes y mínimos crecientes. En un mercado bajista tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Y además, si a todo esto le unimos una media móvil, vamos a ver muy claramente la dirección del mercado. Fijaros en un mercado como este, todos estaríamos de acuerdo en que es bajista. Fijaros en sus mínimos. Son mínimos decrecientes constantemente y sus máximos son decrecientes. Fijaros. Si además a este gráfico le añadiéramos una media móvil, veríamos que esta media móvil nos indicaría que la dirección es bajista. Fijaros cómo es un mercado alcista. Máximos decrecientes y mínimos crecientes. Aquí todo sube, 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 sube. Si nosotros hiciéramos una media móvil, la media móvil es obvio que estaría más o menos con un aspecto como este, con lo cual tenemos una fase creciente. ¿Por qué se caracteriza un mercado en rango, un mercado lateral?
precisamente porque ni los mínimos ni los máximos suben y porque el precio está acotado entre dos niveles. Como veis aquí, entre este nivel y este, el precio durante esta fase temporal ha estado acotado por esos dos niveles. Y aquí el precio cuando ha llegado a la banda superior ha caído, cuando ha llegado a la banda inferior ha caído y cuando ha vuelto a llegar a la banda superior ha roto el rango, pero si hubiera operado otra vez en rango hubiera estado en una dirección contraria. Con lo cual los mercados en rangos los acota dos rangos, ese máximo y ese mínimo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los mercados laterales, como os decía antes, indican que la tendencia actual se está agotando y a partir de ahí aparece ese mercado lateral. ¿Ahí qué puede pasar? Pues pueden pasar dos cosas, o que el mercado entre en una fase lateral y se gire, que es normalmente lo que suele suceder, fase alcista, entramos en un rango lateral y de ese rango lateral se rompe el rango por debajo y el precio empieza a caer, o al revés, va bajando, fase lateral y a partir de aquí el precio vuelve a subir, o bien se puede encontrar una situación en la que la tendencia pasa por una fase lateral y a partir de aquí vuelve otra vez a subir. Esto normalmente suelen ser fases poco frecuentes, pero sin embargo se producen. Fijaros aquí, esto es la fase de alcista hasta el año 2000, entramos en un mercado en una fase lateral y a partir de aquí comienza una nueva fase de caídas. Aquí tenemos la caída del 2003, entramos en una fase lateral y aquí comenzamos una nueva fase alcista. O fijaros en el año 2008, subida hasta el año 2008, encontramos fases de rango de precio y a partir de aquí se rompe el rango y comienza a caer. Con lo cual el rango, los mercados laterales nos anticipan posibles giros también de tendencia. ¿Por qué son complejos? ¿Por qué le dedicamos un webinar? Pues fundamentalmente porque en los mercados laterales no tenemos una dirección. Y esto parece que es obvio, pero es complicado, porque aquí pues no podemos usar líneas de tendencia, no podemos usar medias que nos digan si lo que debemos hacer es comprar o vender. Además son bastante impredecibles porque no podemos establecer que su duración va a ser muy concreta. Dependerá mucho del tiempo en el que el mercado haya caído o haya subido. Y además son complejos de operar si no utilizamos las herramientas adecuadas. Y aquí hay dos herramientas que yo recomiendo mucho. Por un lado los osciladores, RSI o estocástico, y por el otro lado soportes y resistencias. Fijaros que los osciladores, muchas de las veces cuando estamos en fases tendenciales, yo os recomiendo no usarlos porque normalmente nos añaden muchas falsas entradas. Y los soportes y resistencias, pues en muchas de las ocasiones nos identifican cuando la tendencia sigue subiendo, pero no son buenos para recomendarnos cuándo comprar o cuándo vender. Sin embargo, en mercados laterales sí son las oportunidades perfectas para poder utilizar estas dos herramientas para encontrar puntos exactos de entrada y de salida. Fijaros, ¿cómo operamos un mercado en rango, un mercado lateral, con soportes y resistencias y además le añadimos un indicador de volatilidad como es el ATR? Pues en un mercado como este, si nosotros vemos que tenemos una zona de soporte y una zona de resistencia, cuando el precio vuelve otra vez a esa resistencia, vendemos. Y colocamos un stop loss que estará con la volatilidad por encima del precio en función de la volatilidad que tenemos en ese momento. Aquí ponemos nuestro stop loss y vendemos. ¿Cuándo vamos a volver a comprar? Cuando el precio vuelva otra vez a tocar el soporte que marca el rango. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Volver a definir una orden de compra. Aquí lo que vamos a buscar es una operación de compra. Antes veníamos de una venta. Aquí estableceremos nuestro stop loss y a partir de aquí el precio hará lo que tenga que hacer. Fijaros, una operación ganadora, una operación perdedora, prácticamente ganamos 4 o 5 veces más de lo que perdemos. Sin embargo, es importante que en los mercados en rango utilicemos los stop loss, por lo que os decía, son mercados muy impredecibles y que probablemente podamos llegar a ganar, pero también puede ser que podamos perder. Una manera adicional de utilizar estos soportes y resistencias, como os decía, a través de osciladores. Nosotros aquí hemos utilizado el estocástico. El precio define este soporte, aquí en esta resistencia se define una sobreventa que la utilizaríamos también. Cuando el precio vuelve a acercarse a esa resistencia, vemos una sobreventa, hacemos una orden de venta hasta que hay una sobrecompra aquí abajo, tocando el soporte,
y aquí encontraríamos una oportunidad para deshacer posiciones. Con lo cual, a través de indicadores de osciladores, en este caso el estocástico, además de usar los soportes y resistencias, tenemos confirmaciones sobre cuándo hacer y deshacer operaciones. Fijaros una manera óptima de mejorar las salidas cuando tenemos una pérdida. Cuando tenemos una oportunidad como esta, aquí tenemos una compra, teóricamente el precio ha vuelto otra vez al soporte, hacemos una compra, marcamos nuestro stop loss en función de la volatilidad, el precio en vez de volver otra vez al rango se va para abajo y toca nuestro stop loss. Hay una oportunidad óptima de intentar salir con pérdidas cero, que es una vez tocado el stop loss, el rango, normalmente lo que hace el precio es que vuelve a intentar apoyarse en el rango y volver a continuar el movimiento. Con lo cual, si nosotros lo que hacemos es que en vez de deshacer la posición en el nivel del stop loss, la deshacemos en el testeo al rango, como veis aquí, cerramos la operación, obviamente, no tenemos beneficios, pero las pérdidas son prácticamente cero. En un caso como este, tenemos una venta, el sistema nos diría, oye, cuando vuelvas otra vez a estar en la resistencia, vende, porque lo normal es que el precio vuelva a intentar buscar la zona del rango inferior, marcamos nuestro stop loss, el precio lo toca, sin embargo, en vez de cerrarlo aquí, esperamos al pullback que va a hacer contra el rango y a partir de aquí cerramos con una pérdida prácticamente cero. Y aquí sí, aquí ya el precio continuará su movimiento. Es una manera bastante óptima de intentar cerrar las operaciones cuando operamos en rango con una pérdida prácticamente nula. Vamos a repasar algunas de las operativas para que veáis algún ejemplo real. Fijaros, este caso es General Electric, durante una fase de mercado ha estado operando en las últimas semanas en rango. Aquí podíamos identificar el rango, una zona de compra y una zona de venta. Cuando el precio entra otra vez, toca este soporte, en este caso de aquí, tenemos una zona de sobreventa, buscamos un largos. Hasta que llega ¿dónde? A la zona del rango superior, que además es una zona de sobreventa, con lo cual aquí deshacemos posiciones. Fijaros, si aquí hubiéramos optado por volver a buscar una posición contraria, para volver otra vez a hacer el mecanismo de la compra y la venta y la compra, aquí hubiéramos hecho una venta y obviamente nuestro stop loss nos lo hubiera tocado porque el precio ha subido. Hubiera tocado, pero fijaros lo que os decía antes. Si nos esperamos al pullback, al rango, aquí hubiéramos deshecho nuestra posición de venta y ahora el precio ya podría comenzar a continuar una tendencia alcista. Otro ejemplo más, en este caso lo tenemos en Morgan Stanley. En una fase lateral como esta, aquí encontramos la zona superior del rango, aquí encontramos la zona inferior del rango. Cuando el precio vuelve otra vez a intentar buscar este nivel, identificamos aquí una sobreventa, compramos y deshacemos la posición aquí arriba, donde además tenemos una posición de venta. Fijaros aquí, si aquí de nuevo hubiéramos intentado buscar una vez cerrada la compra, esta sería la compra y aquí tendríamos beneficio. Si aquí hubiéramos decidido también buscar una venta para volver a buscar un precio en este nivel, nos hubiéramos marcado nuestro stop loss y aquí el precio lo hubiera tocado. Eso significa momento de vender. En vez de vender aquí arriba, nos esperamos al pullback que va a hacer contra el rango y aquí deshacemos la venta con un beneficio cero, pero con una pérdida cero. Con lo cual hemos optimizado nuestra salida. Y ahora fijaros también, para no irnos solo a la bolsa americana, un ejemplo que se tiene que producir en las próximas semanas. Banco de Santander, del cual también habíamos hablado sobre cómo utilizar Banco Santander en la situación actual con MACD. Pues fijaros, Banco Santander aquí hizo un mínimo, aquí hizo un máximo, aquí volvió a buscar esa zona de soporte, además encontramos justo una zona de sobreventa, compramos y ¿dónde esperaríamos deshacer esta posición? Aquí, en la posición del 4,8 aproximadamente, donde además ya ha sido una zona de resistencia y nosotros esperaríamos este rango, todo este rango para poder operar. Lo normal es que busque este nivel y nosotros podamos deshacer aquí, que seguramente habrá una lectura de sobreventa, nuestra posición. Incluso si no hemos podido entrar en esta posición y en los niveles en los que estamos ahora, todavía podríamos encontrar un profit que podríamos hacer en este nivel. Con lo cual, fijaros que no solo nos vamos a operativas
en la bolsa americana, operativas que hayan podido pasar en el pasado, sino operativas que se están produciendo ahora mismo, incluso en acciones tan conocidas para todos los que, por ejemplo, operamos en Europa o operamos en España, como es el propio Banco de Santander. Pues nada más por mi parte, espero que os haya gustado cómo identificar estos mercados laterales, espero que os haya quedado claro cómo poder operarlos y cuáles son las dos herramientas básicas para poder sacar también rendimiento en esas fases de mercado. Y nada más, recordaros nuestra página web www.investinhispania.es o .com. También nuestro blog en Rankia, denominado Vender para Comprar, y como no, en nuestro canal de YouTube, donde os esperamos a todos, con todos vuestros comentarios, todas vuestras aportaciones y todas las consultas que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.